Antes de conocer la historia del hombre más malvado de la Biblia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Manasés tenía solo 12 años cuando ascendió al trono de Judá, un reino que su padre Ezequías había restaurado en devoción a Yahvé. Pero Manasés, joven e impresionable, no siguió los pasos de su padre. A pesar de haber heredado un reino fortalecido espiritualmente, lleno de esperanza y promesas, las tentaciones del poder pronto lo envolvieron. La corte real, llena de consejeros que añoraban los días de las antiguas prácticas paganas, comenzó a susurrarle al oído, y el joven rey no tardó en escuchar. A medida que pasaban los años, Manasés empezó a alejarse de la fe de sus ancestros. Las advertencias de los profetas y las enseñanzas de su padre fueron ignoradas. En lugar de caminar en los caminos de Dios, abrazó las costumbres de las naciones vecinas, permitiendo que la idolatría invadiera las calles y hogares de Jerusalén. Los altares a Baal y Astarte, dioses extranjeros asociados con prácticas oscuras, comenzaron a erigirse por todo el reino, y lo que había sido un santuario para Yahvé se transformó en un centro de adoración pagana. Manasés no solo permitió que el culto a otros dioses floreciera, lo fomentó. Sus acciones no fueron las de un rey guiado por la sabiduría divina, sino por la ambición de poder y la seducción de lo prohibido. Los ídolos aparecían en cada rincón, desde las colinas más altas hasta los valles más oscuros. Se practicaban ritos que implicaban sacrificios humanos, incluso de sus propios hijos, algo impensable en tiempos de Ezequías. El derramamiento de sangre inocente manchaba las tierras de Judá, y el corazón del pueblo comenzó a endurecerse. Pero la idolatría no fue el único pecado de Manasés. Sus acciones también revelaban una completa falta de respeto hacia todo lo que su padre había construido. En su afán por controlar y dominar, se dejó llevar por la magia, la adivinación y la consulta de espíritus, prácticas prohibidas por la ley de Dios. A medida que su reinado avanzaba, el caos espiritual se extendía como un veneno que contaminaba cada rincón del reino. El templo de Jerusalén, una vez símbolo del pacto entre Dios e Israel, fue profanado. Manasés instaló imágenes talladas dentro del lugar santo, deshonrando lo más sagrado. Los profetas, testigos de este colapso moral, alzaron sus voces en advertencias desesperadas. Ellos sabían que el juicio de Dios se acercaba si Manasés no se arrepentía. Sin embargo, el joven rey, embriagado por el poder, los ignoraba. En su mente, había encontrado un camino diferente, uno que lo llenaba de control y dominio sobre el pueblo. Lo que no comprendía era que su trono, aunque firme por ahora, se tambaleaba sobre una fundación de pecados. Manasés había comenzado su reinado en Judá bajo una sombra oscura. Aunque su juventud pudo haber sido una excusa para sus primeros errores, con el tiempo se consolidó como un rey cruel y despiadado. Su obsesión por el poder lo llevó a adentrarse cada vez más en prácticas abominables a los ojos de Dios. Al haberse alejado de los caminos de su padre, no solo permitió la idolatría, sino que se convirtió en su mayor promotor. Los altares dedicados a Baal y Astarte, dioses extranjeros, se multiplicaron por todo el reino. Manasés no solo adoraba a estas deidades, sino que promovía sacrificios humanos, llegando incluso a sacrificar a sus propios hijos en un intento desesperado de obtener poder y favor. El derramamiento de sangre inocente marcaba su reinado, y los profetas que se atrevían a desafiar sus actos eran silenciados brutalmente. Bajo su mando, el templo de Jerusalén, antes símbolo de la presencia de Dios, fue profanado. Colocó ídolos dentro del lugar sagrado, deshonrando la casa de Yahvé y convirtiéndola en un lugar de adoración pagana. El caos espiritual se extendió por todo Judá, y el pueblo, que alguna vez había seguido a Dios con devoción, ahora se encontraba perdido en una maraña de falsos dioses y prácticas oscuras. Los profetas continuaban advirtiendo a Manasés del juicio inminente de Dios, pero él no los escuchaba. Cegado por su propia arrogancia, creía que su poder era inquebrantable. A medida que su reinado avanzaba, el peso de sus pecados se hacía cada vez más insoportable para el pueblo, y la ira de Dios comenzaba a acumularse sobre Judá. Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, algo inesperado estaba a punto de suceder. La vida de Manasés, aunque marcada por el pecado y la crueldad, no estaba completamente perdida. Aunque el juicio de Dios se acercaba, la historia de este rey aún tenía un giro sorprendente. La misericordia y el perdón divino, que parecían tan lejanos, estaban más cerca de lo que cualquiera hubiera imaginado.
El tiempo de la paciencia divina se agotó y el juicio finalmente llegó a la puerta de Manasés. El ejército asirio, poderoso y temido en toda la región, invadió Judá, tomando Jerusalén y capturando al rey. Manasés fue encadenado y llevado como prisionero a Babilonia. Durante su captura, el rey que alguna vez se había sentido invencible, ahora enfrentaba el precio de sus actos. Despojado de su poder y humillado, su orgullo se desmoronó. En su soledad y desesperación, Manasés se dio cuenta de lo lejos que había caído. En esa tierra extranjera, rodeado de incertidumbre y sufrimiento, hizo algo inesperado. Se volvió hacia Dios. Manasés, el rey que había llenado Judá de sangre inocente y corrupción espiritual, clamó a Yahvé por misericordia. Su corazón, que había estado endurecido por años, finalmente se quebrantó. Se arrepintió profundamente de todos sus pecados y Dios, en su infinita misericordia, escuchó su clamor. El rey capturado encontró un atisbo de esperanza en medio de su desgracia. Lo que parecía el fin de su historia de maldad se transformó en un nuevo comienzo. Dios no solo perdonó a Manasés, sino que también permitió su regreso a Jerusalén. Una vez más en su tierra, el rey comenzó a restaurar lo que había destruido. Desmanteló los altares paganos que él mismo había levantado, eliminó los ídolos del templo y restauró la adoración a Yahvé en todo el reino. Aunque las cicatrices de su maldad seguían presentes, su corazón había cambiado y Manasés dedicó el resto de su vida a intentar reparar el daño que había causado. La historia de Manasés es una de las más sorprendentes de la Biblia. Un hombre que cayó en lo más profundo del pecado, pero que al final encontró redención a través del arrepentimiento. A pesar de su arrepentimiento y las reformas que intentó implementar tras su regreso, el reinado de Manasés dejó profundas cicatrices en Judá. Aunque había destruido los altares paganos y restaurado el templo, el pueblo no olvidó fácilmente las décadas de idolatría y maldad que habían marcado su gobierno. El reino había sido transformado y la corrupción espiritual no se desvaneció de la noche a la mañana. Muchas personas seguían atrapadas en las costumbres que Manasés había introducido y el daño espiritual ya estaba hecho. Las generaciones futuras continuarían lidiando con las consecuencias de los pecados del rey y Judá nunca sería la misma. Manasés, sin embargo, dedicó sus últimos años a intentar restaurar la fe de su pueblo. Hizo todo lo posible por volver a ganarse la confianza de los sacerdotes, del pueblo y, más importante, de Dios. La Jerusalén, que había sido un centro de idolatría, comenzó a reorientarse hacia la adoración verdadera. Pero el camino hacia la restauración total sería largo y difícil. A pesar de sus esfuerzos, las semillas del mal que había sembrado durante tantos años continuaban creciendo. Las advertencias de los profetas seguían resonando en los corazones de los habitantes de Judá, que sabían que el juicio de Dios estaba a la vuelta de la esquina, a pesar del arrepentimiento de su rey. Manasés murió después de un largo reinado de 55 años, dejando atrás un legado mixto, uno de maldad extrema pero también de redención. Su historia es un recordatorio poderoso del alcance de la misericordia de Dios, pero también de las terribles consecuencias del pecado prolongado. Aunque Dios lo perdonó y le permitió restaurar su reino, el impacto de sus decisiones aún se sentía profundamente en Judá. Su hijo Amón, que lo sucedió en el trono, no siguió su ejemplo de arrepentimiento, y el mal rápidamente volvió a apoderarse del reino. La vida de Manasés es un claro ejemplo de cómo una sola vida puede afectar a una nación entera, para bien o para mal. Su historia de caída y redención nos enseña que, aunque Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a perdonar, las decisiones que tomamos en la vida pueden tener consecuencias duraderas, tanto en nuestras vidas como en las de los que nos rodean. Manasés encontró la redención, pero Judá todavía tendría que enfrentar las consecuencias de los pecados de su rey.